Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenido a otra edición más de historias bíblicas y misteriosas. Hoy es 18 de junio del año 2020. En este día vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Un poquito delicado, debido por todas las cosas que están pasando hoy en día, pero que muchas personas han tenido una versión equivocada acerca de este tema, dato que nada más lo basan como que ha pasado solamente en los Estados Unidos y que se creó aquí en Estados Unidos también, cuando en verdad rebarca muchos años adelante, a muchos años en el pasado, perdón. Y ese es el tema de hoy. Pues vamos o se titula La esclavitud, ¿verdad? Vamos a leer un poquito de la historia de la esclavitud y vamos a entrar a la Biblia en sí. Dice, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? En internet, que lo que la esclavitud dice que la esclavitud como institución jurídica es una situación en la cual la persona o el esclavo es propiedad de otra, o del amo, o de un amo. Así entendía que se constituye una forma particular de la relación de producción propia de un determinado nivel de desarrollo de la fuerza productiva, perdón, no he dicho productiva, en la evolución de la economía según la terminología marxista. El registro, ¿verdad?, que tenemos aquí va a dar 1868. Vamos a ir pues, uno de los sitios, ¿verdad?, Puerto Rico, donde son mis padres. Yo nací en Nueva York, pero mi papá pues, son nacidos en Puerto Rico. Y hay registros que van a 1868, pero va aún muchos miles de años más atrás la esclavitud. Y dice más adelante, ¿verdad?, la esclavitud se remota a la edad antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra los cautivos en la guerra como alternativa a otra posibilidad también usual. Ejecutarlos también fue suerte en algunos pueblos conquistados. Otra, otra vía para llegar a la condición de esclavo era la esclavitud por deudas o por a promedio individual o a premio individual, mejor dicho. El florecimiento cultural de las Atenas de Pericles o de la isla clásica o la Roma clásica, mejor dicho, estaba fundamentado en una economía basada en la fuerza de trabajo esclava. Aristóteles sostuvo que la esclavitud es un fenómeno natural, ya que Aristóteles habló de esa manera. Con la transición del esclavismo al feudalismo, a partir de la crisis del siglo III, la mayor de la parte fuerza de trabajo ya no era esclava. No obstante, la esclavitud no se desapareció y se mantuvo con una condición social más o menos marginal según la zona durante la Edad Media y toda la Edad Moderna, renovándose su utilización masiva durante la colonización de América. El movimiento antiesclavista se desarrolló a partir de finales del siglo XVIII, culminando con la abolición de la esclavitud en la mayor parte de los países del mundo, no sin fuertes resistencias como la guerra de secesión en Estados Unidos, o mejor dicho, la guerra civil. Dice el Día Internacional del Recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición se celebra el 23 de agosto, mientras el Día Internacional para la abolición de la esclavitud se celebra el 2 de diciembre. Los tratados internacionales contemporáneos, Convención sobre la esclavitud en el año 1926, recoge la prohibición de la esclavitud, que se considera como un crimen contra la humanidad. No obstante, sigue existiendo arraigada culturalmente en determinados países, India, Sudán y Mauritania, y ha reaparecido en otros bajo ciertas condiciones excepcionales, como en el caso de la mano de obra infantil esclava en el sudeste asiático
o determinados tipos de prostitución en todo el mundo. La esclavitud se caracteriza por el hecho de que una persona trabaja contra su voluntad, en condiciones inhumanas y sin derecho a recibir remuneración alguna, y mucho menos vacaciones ni jornadas de descanso. Fíjate qué cosa tan tremenda, pero fíjate, aquí yo puse entre medio del slideshow que tenía, hay varias fotos, ¿verdad? Que enseña en los tiempos de Egipto, que eso vamos a la Biblia, que los israelitas fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. Eso está bíblicamente. Y a través de toda la Biblia, por miles de años, hemos visto que la esclavitud siempre fue parte en los tiempos antiguos, por las causas que acabo de leer aquí, que son bien comunes, que ha habido guerra y todas esas cosas. Y si la buscamos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia podemos leer que aparece más o menos 9 veces. Aparece la palabra esclavitud. Pero si leemos en sí la palabra de Dios, ¿verdad? La esclavitud, pues no estás hablando de las cosas porque como pasaba por el pueblo de Israel. Y vemos en varios partes de la Biblia, secciones de la Biblia también, que cuando vivían esclavitud se llevaban los niños, los ancianos, todos, las mujeres y todo, y lo ponían a trabajar y sin descanso. Y cuando el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de Egipto, por 400 años trabajaron bien duro también, y que al punto que la gente hasta se moría de tanto que trabajaba, que fue algo tremendo. En estos días, pues, hay gente porque se ofende, ¿verdad? Por las cosas que se dicen y todas esas cosas. Es un tema bastante delicado. Pero que hay gente que nos ha agarrado erróneamente decir que se estableció el esclavismo, se desarrolló más o menos en Estados Unidos, cuando en verdad eso empezó hace miles de años atrás, que data hasta los tiempos bíblicos. Pero si buscamos a ver, si miramos a ver, en estos días no se ve eso, ¿verdad? Se sabe muy poquito. Y como se dice, como la esclavitud de los niños. Y hay personas, pues, según aparecen los casos, pues, gente que han sido secuestradas, esas cosas que lo ponen a trabajar en otros sitios con las cuales nadie sabe, pero que está bien oculto, o sea, que no se habla mucho de esas cosas, porque también hay que tener mucho cuidado también como que se habla. Pero si miramos a ver en el slideshow que tengo puesto aquí en el video, también enseña, pues, la cruzada transatlántica, o sea que o mejor dicho, la extradición de los esclavos transatlánticos, los que vienen de África y de la área del Medio Oriente hasta acá, hasta puedes decir, las Américas y el Caribe también. Que los esclavos fueron traídos desde allá para acá por los españoles, por los portugueses, y algunos también se dice que hasta los vikingos también que hablaban de eso también, o sea, que también tuvieron, quizás no fueron la raza negra, pero sí llevaron esclavos también en ese tiempo. O sea que lleva muchísimos años, miles de años, que la esclavitud ha pasado por la tierra, ¿verdad? Y tenemos que entrar bien en la historia para poder nosotros descubrir las cosas que pasaron. Fueron cosas tremendas en el Caribe, ¿verdad? Cuando la esclavitud estaba, pues los esclavos trabajaban tremendo, rigurosas horas en el sol, con esa humedad tan tremenda, cortando caña y haciendo un montón de cosas, sembrados y todas esas cosas, al punto que los indios también se extinguieron. Los españoles acabaron con ellos, según dice, en aquel tiempo. Todo esto es historia, no es que estoy inventándolo yo, todo esto es historia, está en la historia de la humanidad, especialmente en la historia de la esclavitud. Y hay registro, pues, histórico que también data que parte se habla también que parte de las personas que fueron esclavas de África para acá, venían también algunos mismos de lo que se llama la nación o la parte de las tribus de color, la tribu negra y piel oscura de Israel, que se cree que datan muchas cosas de las cosas que pasaron esos esclavos con los israelitas, que hablaba la palabra de Dios, las profecías de que iban a pasar ellos y iban a hablar en una lengua extraña y todas esas cosas están en la Biblia, si lo buscamos bien. Pero si buscamos en sí lo que significa la palabra esclavo, la palabra esclavo habla muchas cosas, especialmente cuando viene la esclavitud espiritual, que es algo bien peligroso. Nosotros podemos, hay personas
Casi todo en el mundo entero pues está libre de de la esclavitud corporal, pero la esclavitud espiritual es una cosa que muchos están siendo amarrados. ¿Por qué? Porque están amarrados por el pecado. Y eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. Bíblicamente eso está así. Y vamos a leer un par de versículos aquí para que vean que sí está en la Biblia y lo que habla. Vamos a empezar por Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En otras palabras, que estamos hablando de que ya cuando una persona acepta a Cristo, que ya no es esclavo espiritualmente del pecado, sino que ya viene siendo siervo de nuestro Yeshua HaMashiach, como hablan en hebreo. Jeremías 2:14 dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Fíjate, esta otra evidencia más de la esclavitud espiritual que tenía Israel en aquel tiempo. Dice aquí en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Otra palabra, toda persona que practica pecado está siendo esclavo del pecado. Por eso digo que la esclavitud del pecado está más terrible todavía, porque la esclavitud del pecado, la persona cuando muere en pecado, bíblicamente no es salva. ¿Sabes por qué? Porque murió una vida pecaminosa y si no se arrepintió y no vivió como la palabra de Dios dice, por la gracia de Dios, por fe y buscando del Señor, pues entonces se va a perder. También vivió bajo el esclavo del pecado y viene siendo esclavo del pecado mismo y de la influencia maligna. Y dice aquí en Juan 8:35, que ve el versículo más después, dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Estamos otro versículo más que habla del esclavo. La palabra esclavo aparece también varias veces en la palabra de Dios, pero con los versículos que nosotros leemos en la Biblia, pues podemos ver lo que el Señor en verdad nos está hablando. En Gálatas 4, ¿verdad? Pues nos dice, nos exhorta, ¿verdad? Si hablamos especialmente del versículo 8 en adelante, si el título dice exhortación contra devolver a la esclavitud. Está hablando de la esclavitud del pecado, o sea, porque el pecado arrastra a mucha gente. Hay personas que, fíjate una cosa, que hablan que en los tiempos de la esclavitud habían personas que sí eran esclavos físicamente, pero su espíritu era libre. ¿Por qué? Porque alababan y servían al Señor. O sea que tus almas estaban libres porque conocían a Cristo, el Señor, como su Rey y Redentor, y sus espíritus estaban libres de pecado, eran libres espiritualmente. Pero si leemos todo el capítulo 8, vamos a poner hasta el 13, para no, o vamos hasta el 12 para no ser tan largo, pues habla de esa exhortación. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíes a los que peor naturaleza, que no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y si leemos el 13, pues dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié que el evangelio al principio. Fíjate que estaba hablando el apóstol Pablo, estaba hablando a Gálatas en aquel tiempo. Eso quiere decir que tenemos que asesorarnos bien de las cosas para hablar de los temas, pero más en todo tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual, no nos volvernos esclavos del pecado, porque una vez que nos volvemos esclavos del pecado, pues se nos hace bien difícil. Y solamente con el poder de Jesús, con la fe en Jesús, vamos a poder ser libres para poder buscar de Dios y vivir una vida santa con Él. No debemos descuidarnos, mi hermano. Tenemos que constantemente buscar de Jesús y asesorarnos bien acerca de lo que pasó en la historia
para que no caigan en errores como han caído muchas personas y después tener que pedir perdón y volver para atrás y edificarlo un poquito mejor, sino asesorarnos de antemano y estudiar bien las cosas para no caer en ese error y a la misma vez llevar la información correcta a aquellos que no lo saben para que aprendan, se edifiquen bien y sepan guardarse de lo que dicen, de lo que estudian y a la misma vez cuidar su vida espiritual para que no caigan del pecado, y si están esclavos del pecado y de las cosas, influencias del mal, sean libres a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Yeshua HaMashiach, como dice la palabra de Dios. Y de verdad que tenemos que seguir buscando de Dios, meternos a Él para poder ser libres y a la misma vez llevar una vida santa, como dice la palabra de Dios, buscando y sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a dejar hasta aquí este video. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y si tienen una pregunta, déjenos un comentario que estaremos dispuestos aquí para contestarle. Que Dios los guarde a todos. Shalom.